Qué gusto es verles nuevamente, compartir con ustedes estos momentos de estudio de la palabra de Dios. Queremos agradecerles sus muchas llamadas, sus oraciones, sus donaciones para mantener este ministerio en el aire. Y queremos decirles que son cientos las personas que han estado llamando, pidiendo el curso bíblico gratuito que estamos ofreciendo, La Fe de Jesús. Así que no olvide llamarnos y poder conseguir gratuitamente este curso de 20 lecciones de estudio profundo de la palabra de Dios. Hoy tenemos la continuación de nuestro tema, ¿qué sucederá cuando Cristo venga a esta tierra? Vamos a pedir la dirección de Dios en el estudio de esta hora. Amantísimo Padre, una vez más a través de Jesucristo, tu Hijo, invocamos tu nombre. Humildemente te pedimos que seas tú quien nos guíes en el estudio de tu palabra y que alcances a cada alma sincera que busca tu verdad en esta hora, que pueda encontrarte a través de Cristo Jesús. También te pedimos que bendigas a aquellos que tienen pedidos especiales, necesidades en su vida. Sé propicio a cada uno y dales de acuerdo a la medida de fe que hay en su corazón. Lo suplicamos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. En nuestro último estudio vimos qué cosas han de suceder cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo. Él prometió regresar para buscarnos, para llevarnos con Él. Él dijo, me voy a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez. Os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, cuando Él venga, van a suceder algunas cosas sumamente impresionantes. En primer lugar, la palabra de Dios nos dice de que los muertos en Cristo han de resucitar. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que, en primer lugar, los muertos en Cristo han de resucitar. En segundo lugar, los vivos hemos de ser transformados. Nos dice el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los vivos, los que estemos esperando la venida del Señor, hemos de recibirle en gloria y junto con los muertos resucitados hemos de ascender al cielo para darle la bienvenida en gloria. Primera de Corintios capítulo 15, el apóstol San Pablo nos declara en el versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí la palabra de Dios nos dice que al sonar la trompeta, los muertos han de resucitar incorruptibles y los vivos seremos transformados. Y todos juntos seremos arrebatados en las nubes a dar la bienvenida al Señor Jesús en el aire. Y así nos iremos para siempre con el Señor. Ahora, ese es el grupo de personas que estemos preparados para la venida del Señor. Él viene a buscar y a salvar los que le esperan. También vimos en nuestro último estudio qué ha de suceder con los que no estén preparados, los que hayan rechazado el llamado de la misericordia divina. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 y versículos 7 y 8 dice, cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga en aquel día
para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Amigo que me escuchas, si tú crees este testimonio de la palabra de Dios, si tú aceptas el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, estarás entre aquellos que han de darle la bienvenida en gloria al Señor Jesús, que han de ser glorificados con Él cuando Él aparezca para ser glorificado en sus santos y ser admirado por aquellos que creyeron. ¿Y cuál es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? El apóstol San Juan, escribiendo en su primera epístola y en el capítulo 5 y versículo 10 declara: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amigo que me escuchas, este es el testimonio que Dios ha dado. Si tú tienes a Cristo, tienes la vida, pero si no tienes al Hijo de Dios, no tienes vida eterna. Y dice aquí, según lo que leímos, que los que no hayan aceptado el testimonio, que no hayan querido creer, que hayan rechazado el Evangelio, que no hayan obedecido al Evangelio, sufrirán pena de eterna perdición, apartados, separados de la presencia del Señor. ¿Qué sucederá con los impíos, con los malos, con aquellos que no aceptaron el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, ni aceptaron la vida eterna que Él ofrece? No solamente que serán apartados, separados de la presencia del Señor, no van a poder soportar al Señor Jesucristo cuando Él aparezca en las nubes del cielo. Nos dice Apocalipsis capítulo 6 y versículo 16 en adelante: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra, los ricos, los grandes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido, y ¿quién podrá mantenerse en pie? Amigo que me escuchas, la palabra de Dios declara que no van a poder soportar la venida del Hijo de Dios. Será imposible para ellos soportar su venida cuando venga en gloria y majestad. Mira, los justos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, pero los malos, los impíos, no podrán ver al Señor en su cuerpo mortal y sobrevivir. La palabra de Dios declara en Éxodo capítulo 33 y versículo 20: porque no me verá hombre y vivirá. No podrás ver mi rostro, dijo el Señor, porque no me verá hombre y vivirá. En verdad, la única manera de poder ver a Dios en toda su gloria es que le veamos con nuestro cuerpo transformado, mortalmente. Con nuestro cuerpo humano mortal no podemos soportar la presencia del Señor. Por eso necesitamos estar en Cristo, para que cuando suene la trompeta, tú y yo podamos ser transformados y recibamos ese cuerpo glorioso. Nos dice la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses en el capítulo 3 y en el versículo 20: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para hacerlo semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo
todas las cosas. Amigo, el Señor Jesús, al venir en las nubes del cielo, va a transformar a todos aquellos que le esperan, que le han aceptado como Señor y Salvador. Pero aquellos que no han hecho esa preparación necesaria, han de ser excluidos de su presencia y no soportarán la gloria de su venida. Se van a esconder en las peñas, en las cuevas, van a pedir a los montes: caed sobre nosotros, porque no pueden soportar el rostro en plena gloria del Hijo de Dios cuando viene a buscar a su iglesia. Déjame decirte, la Escritura declara que van a ser destruidos por el resplandor de su venida. Nuevamente, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. El Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida a todo aquel que no está preparado. Dice aquí, ahí se va a ver el inicuo. El Señor lo destruirá con el resplandor de su venida. Amigo que me escuchas, tú no quieres estar en ese grupo. Tú quieres estar entre aquellos que han hecho la preparación necesaria para encontrarse con el Señor Jesús cuando Él venga. Los impíos serán destruidos por su presencia. La Biblia dice que Él es fuego consumidor. No soportarán la venida del Señor, sino que serán eliminados, quedarán muertos donde les tome la venida del Señor. Ya estudiamos en nuestro último estudio cómo la palabra de Dios enseña que los cuerpos muertos de los que se rebelaron contra Dios quedarán tirados por toda la faz de la tierra. No va a haber quien los recoja, no va a haber quien los entierre, porque todos los redimidos, todos los que estamos con el Señor, seremos arrebatados a darle la bienvenida en gloria, y los demás serán destruidos por el resplandor de su venida. Hablamos de las dos cenas, la cena de Dios y la cena de bodas del Cordero. Los que no estemos en la cena de bodas del Cordero serán los que están en la cena de Dios y serán el menú de la cena. Las aves del cielo, las bestias de la tierra, harán festín con los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra Dios. Por eso necesitamos hacer esa preparación necesaria ahora. ¿Y cuál es esa preparación que necesitamos para poder estar listos cuando el Señor Jesús venga en las nubes del cielo? Mira, en Apocalipsis capítulo 19 nos dice el versículo 7. Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La esposa del Cordero, la iglesia, necesita prepararse. ¿Y cuál es la preparación necesaria? ¿Cómo es que Dios va a hacer para que su iglesia esté preparada? ¿Qué significa que la iglesia esté preparada? Versículo 8. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amigo que me escuchas, necesitamos estar vestidos del lino fino, blanco y resplandeciente. El Señor Jesús declara, escribiendo el apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 5, que Cristo amó a la iglesia. Nos dice el versículo 25, Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Tú dices, bueno, si para ser parte del pueblo de Dios yo tengo que estar sin mancha, tengo que estar sin pecado en mi vida, entonces, ¿cómo voy a lograr eso si yo soy pecador? Cuando Jesús regrese a recoger a su iglesia,
esta va a ser una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante. Es una iglesia pura. Ahora, yo te pregunto a ti en esta hora, ¿está tu vida sin pecado? ¿Está tu vida pura? ¿Podrías tú estar entre los redimidos cuando Él venga? Tú me dices, pero es que mi vida está llena de pecado. ¿Cómo yo voy a hacer? Es cierto, ninguno de nosotros podemos decir que estamos sin pecado. Al contrario, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. ¿Cómo pues entonces es esa preparación necesaria para encontrarnos con Él en paz? La Escritura nos dice a ella, a la esposa, se le dio que se preparase, que se vistiese de lino fino, blanco y resplandeciente. Amigo que me escuchas, como vimos en nuestra última lección, en nuestro último estudio, la única manera de poder estar vestidos y entrar a la cena de bodas del Cordero es si tenemos el vestido de bodas. Y el que no tenga el vestido de bodas será echado fuera. El apóstol San Pablo declara que la iglesia va a ser pura y santa. El apóstol San Juan dice que no habrá pecado en ella, será pura y santa. Aquellos a quienes el Señor ha de venir a buscar y están con esa esperanza de verle venir en gloria, han de purificar su vida de todo pecado. Esto es Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado traspasa la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Ahora, esto es algo sumamente serio lo que estamos hablando, porque la palabra de Dios declara que a menos que nosotros estemos puros, santos y sin mancha, no podremos verle venir en gloria. Cuando Él aparece, los impíos, los malos, han de ser destruidos por el resplandor de su venida. No podrán soportar ver el rostro de Cristo y vivir. Él es fuego consumidor, y el fuego consume todo aquello que se puede quemar. Todo aquello que no está purificado va a ser quemado. De allí que es tan importante que tú y yo hagamos esa preparación necesaria. Ahora, mi pregunta hacia ti en esta hora es la siguiente: ¿cómo está tu vida? ¿Está tu vida sin pecado? ¿O todavía tú necesitas limpiar tu vida de todo pecado? El único que te puede limpiar es Cristo. Solamente su sangre te limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 7. Si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amigo, amiga que me escuchas, tú necesitas estar limpio del pecado. Si hay cosas en tu vida que no están en armonía con la voluntad de Dios, el único que te puede perdonar y limpiar el pecado es Cristo Jesús. Y no solamente te perdona, no solamente te limpia de pecado, pero Él coloca su espíritu en ti para que puedas vivir en armonía con su voluntad. Este es el milagro del nuevo nacimiento. En Ezequiel, en el capítulo 36, nos dice el Señor en el versículo 25: esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y miren la promesa, versículo 26, os daré un corazón nuevo
y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La promesa del Señor es que si tú crees en Él, si tú le aceptas, Él está dispuesto no solo a perdonar tus pecados, sino también a limpiarte de toda maldad. Él va a colocar en ti su Espíritu Santo para que a través de ese Espíritu Santo tú puedas vivir una vida en armonía con la voluntad de Dios. Amigo que me escuchas, necesitas permitirle al Señor hacer esa obra en ti. Él es el único que puede vestirte con esa vestidura pura, con esa vestidura sin mancha, sin mácula. A ella, a la novia, a la esposa del Cordero, se le permite que se vista con el vestido de boda, y el que no tenga el vestido de bodas va a ser echado fuera, no puede entrar en esa fiesta de bodas. Isaías capítulo 61 y versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová, en Jesús. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó con manto de justicia como a novia. Me atavió, me adornó. Eso es lo que la iglesia necesita, estar adornada, estar preparada para el día de esa fiesta de bodas cuando el Señor venga a buscarnos. Los que no tengan el vestido de bodas serán echados fuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Amigo, amiga que me escucha, hoy es el momento de conseguir tu vestido de bodas, el manto perfecto de la justicia de Cristo. Él te rodea con vestiduras de salvación. Él coloca en ti su Espíritu Santo para que puedas vivir esa vida en armonía con la voluntad de Dios. Para eso necesitas, número 1, aceptarle, recibirle como Dios, como Señor, como Salvador. Número 2, arrepentirte de tus pecados, confesar tus pecados a Él y decirle: Señor, reconozco que yo soy pecador, que no puedo vivir una vida santa. Tú me tienes que cambiar. Y cuando le aceptas, le recibes, confiesas tus pecados y te entregas a Él, el Señor hace el milagro de darte un nuevo corazón, quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne. Y entonces Él coloca en ti su Espíritu Santo para que vivas en armonía con la voluntad del Señor. Amigo que me escuchas, tú necesitas venir a Cristo hoy. Cuando Él aparezca en las nubes del cielo será demasiado tarde para buscarle. Hoy necesitas aceptarle. Hoy necesitas decirle: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero que tú hagas ese milagro en mi vida. Y es la única manera que vas a lograr vivir una vida que esté en armonía con la voluntad del Señor. Si quieres, ven conmigo a Cristo en esta hora y vamos a pedirle que Él sea quien haga ese milagro en tu vida. Vamos a orar juntos. Amante Dios, hay almas delante de ti que te están llamando, que te están suplicando que tú entres en su vida. Hay muchos que te están aceptando en esta hora, donde quiera que estén. Envía tu Espíritu Santo para sellar esta decisión para vida eterna. Perdónanos nuestros pecados, límpianos con la sangre de Cristo y coloca en nosotros un nuevo ser, coloca en nosotros un nuevo corazón. Haznos de acuerdo a tu voluntad para que podamos estar preparados para tu venida. Esto te lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén.